Hola, ¿cómo están? Agradecemos este momento para poder estar con ustedes y compartir la palabra de nuestro Dios. Quisiera invitarles que en su hogar tengan la amabilidad de abrir las Sagradas Escrituras y leer conjuntamente la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versos 24 al 27. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hoy podemos platicar algo muy importante. Confiando en el invisible, tenemos fortaleza de lo alto. Pensar en Moisés, un gran siervo de Dios, que se encuentra parte de su vida reflejada en lo que es una galería de fe. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos, vemos que se habla de grandes hombres de fe, y entre ellos está Moisés. Cada uno de estos personajes tiene una destacada participación. Pero Moisés, un siervo de Dios admirable, que vivió 120 años, y pudiéramos tan solo pensar en su vida en tres etapas, periodos de 40 años, como lo marca la Escritura, y por una parte 40 años de su vida los vive como príncipe en la corte de Egipto. Posteriormente otros 40 años él los vive como pastor de ovejas. Esto nos marca o nos lleva a un tiempo de comunión con Dios. En el primer periodo encontramos que vive en particular en contacto con los egipcios, pero finalmente sus últimos 40 años los pasa como el jefe del pueblo de Dios, el Todopoderoso, y es una destacada participación digna de reafirmar y de contemplar. Que tiene una educación egipcia en todos los sentidos bien preparado, fue un profeta, fue un legislador, es el autor del Pentateuco, pero de igual manera en su vida tuvo varios momentos importantes y es digno destacarlos. Está entre los hombres de fe, y vamos a contemplar esto dentro de la Escritura, qué tan importante resalta la palabra de Dios, las obras, el carácter y el proceder de un hombre de Dios. La fe nos impulsa a tomar grandes decisiones. Desde el inicio de la vida de Moisés, sus padres que actuaron en fe, cuando ellos supieron del decreto de Faraón, ellos creyeron a la palabra de Dios, tuvieron temor de Dios y no hicieron lo que Faraón ordenó, quitar la vida a los niños. Por esta parte ellos en fe lo guardaron, ellos en fe lo procuraron y de igual manera buscaron y salvaron su vida para que él no fuese víctima de ese decreto. Los padres de Moisés de igual manera tuvieron en consideración la guianza de Dios para llevarlo hacia los propósitos que Dios tenía para Moisés. Por una parte, por la fe, Moisés, ya hecho grande, dice la palabra de Dios, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Es una parte fundamental que la Biblia nos describe al ver a este gran hombre, que en su vida particular vivió repudiando en este sentido la corte, los placeres de Faraón y asimismo los egipcios. Conoció y vivió de alguna manera en contacto con estos placeres, estos gustos, pero él escogió antes lo que era el vituperio, lo que era el rechazo por ser llamado a sí mismo judío. De esta naturaleza encontramos entonces que rechaza todo lo que ofrecen, particularmente los placeres y los lujos que brindaban los egipcios. Ese momento especial, ese glamour de opulencia, ciertamente Moisés lo desprecia. Rechazó esto de manera particular. Tomó una sabia decisión, pero una decisión bien considerada, porque él tomó en cuenta cuántos placeres, deleites, insiste la palabra de Dios en esa parte, los deleites del pecado, y él tomó en consideración cuán grandes privilegios tenía estando en el palacio del rey. Con todo esto en ningún instante superaría todo lo que él podría recibir. Habría quizás atractivos dentro de las cosas que ofrecía Egipto, como uno de los lugares más prominentes de ese tiempo. Sin embargo, estos placeres
atractivos para los hombres, mas no para Moisés, porque había valorado y a su vez también él tomó en consideración estos aspectos. Pero la palabra de Dios que hemos leído en el capítulo 11, en el versículo número 26, y retomo de ahí la palabra de Dios, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. En primer lugar, Moisés rehusó. Él tomó la decisión y decir a un lado los placeres que el mundo ofrece, los privilegios, la opulencia, la fama, todo cuanto brindaba Egipto para este siervo de Dios. Por una parte, él sabía que había una vida de opulencia, pero no obstante, él rehusó tener estos privilegios, tener estas concesiones y ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió antes ser maltratado, dice la palabra de Dios. Es una decisión que todo hijo de Dios debe tomar en la vida. Cuando encontramos que el mundo nos ofrece muchos placeres, la Biblia dice que no amemos al mundo ni lo que está en el mundo. Es entonces cuando debemos considerar que muchas de las cosas, de los grandes placeres que nos ofrece el mundo, deben de ser minimizados y a su vez despreciados cuando los comparamos con las riquezas y los tesoros de servir a Dios, de amar a Dios y estar a las órdenes de nuestro Dios. Por esta parte, ciertamente él entendió que había una mayor riqueza y dice la palabra de Dios que su mirada estaba puesta en lo alto, en el galardón, en las riquezas celestiales, en lo que no se ve. Esto es fundamental. Hoy en día el mundo se ha materializado tanto que cada uno de nosotros quiere ver un beneficio material, un beneficio económico, un beneficio que nos lleve a muchos escenarios en los que podamos decir un bienestar y lujos en la vida. Pero esto no lo es el todo. A los ojos de Dios, Él nos ha brindado para que veamos ciertamente que tenemos de un lado las cosas que el mundo ofrece, pero del otro lado lo que Dios nos ofrece. Moisés rehusó la popularidad, la riqueza, rehusó los logros, rehusó el momento especial que le brindaban las riquezas y a su vez la comodidad que éstas también traían consigo. Todo eso lo renunció, lo hizo a un lado porque ciertamente puso su mirada en lo eterno. Dice la palabra de Dios en el galardón. Esas riquezas eternas, esas riquezas de Dios fueron su prioridad. Por esto, quiero invitarte a pensar, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón en cuanto a esta decisión? El mundo me ofrece esto y Dios me ofrece esto. Comparar las cosas materiales con las cosas espirituales nos debe llevar a entender, a tomar una decisión sabia. Moisés escogió el ser maltratado como el pueblo de Dios. Y esto nos lleva a entender, el autor de los Hebreos nos habla y nos dice, aceptó el vituperio de Cristo. Esto es, que tenía en particular puesta su mirada en Dios, en lo espiritual y en lo futuro. La fe nos ayuda a mirar más allá de un sistema de valores que el mundo nos ofrece, para ver los valores eternos del reino de Dios, para ver lo invisible, para ver lo eterno, lo celestial, que está por encima de todas las cosas y que es un galardón que no perece. Por la fe entonces Moisés, dice la palabra de Dios, que puso su mirada en ese galardón. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. Si están las cosas materiales, estas van a acabar. Pero la palabra de Dios dice, enfócate en lo más importante. Mirar. Moisés miró, dice la palabra de Dios, y esto es muy importante. Mirar significa ver. Es tomar algo de alguna manera tan intenso que nos lleve a buscarlo en todo momento, a saber qué es lo más importante. Aquí podemos entender que asimismo Él puso sus ojos en el galardón, mirar sin distraernos, sin una mirada dividida. Cuando estamos observando, de alguna manera atentos, estamos fijando un objetivo. En el caso de Moisés no había distractores, en el caso de Moisés había un objetivo, su mirada no estaba dividida. Hoy en día hay muchas personas que tienen su mirada
por una parte en Dios y por otra en las riquezas, por una en Dios y en otra la fama, por una parte en Dios y en otra los placeres. Es difícil centrarse y enfocarse en Dios cuando este es nuestro tipo de mirada, pero debemos entender y aprender de Moisés. Él miró ciertamente, como dice la palabra de Dios, y lo hemos leído en Hebreos, capítulo 11, dice la palabra de Dios: por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y a su vez dice la palabra de Dios que tenía su mirada en el galardón. Para él sus prioridades no eran físicas, materiales y temporales, sino eternas, sublimes y celestiales. Su mirada estaba en lo alto, y es donde realmente debemos fijar nuestra atención también nosotros, porque Moisés dejó Egipto. Era la riqueza, era la opulencia, y en ese sentido también, sin importar y sin temer a Faraón, que era aquel grande hombre que tomaba determinaciones y podía hacer lo que quería, porque era un hombre, un rey muy importante. En este caso, Faraón, soberano de Egipto, buscaba en todo momento imponer su voluntad, pero ciertamente Moisés no veía a la persona que estaba enfrente. Moisés, su atención estaba en el invisible, en el único y sabio Dios, en el poderoso Dios y en el omnipotente Dios. Por eso entonces entendemos que es fundamental saber que nuestros ojos no están puestos en la corte humana, no están puestos en los ojos de los hombres, sino están puestos en la corte celestial, en el eterno Dios. Y por ello entonces Moisés no temió, porque él sabía quién estaba con él, más poderoso que el mismo Faraón, y es Dios, y estaba con Moisés. Si estás en algún problema, Dios está a tu lado. No veas el problema, ve a Dios. A su vez también dice la palabra de Dios: por la fe Moisés celebró la Pascua. Esto es muy importante. También en el versículo 28 nos habla de esto, porque la palabra de Dios dice lo que ellos tenían que hacer en la aspersión de la sangre para el cuidado y la protección de los hijos primogénitos. Esto nos lleva a entender que cuando obedecemos a Dios preservamos la vida de nuestros hijos. Por eso es tan importante que obedezcamos a Dios sin cuestionar. Dios les indicó: cualquiera que ponga sangre en los dinteles salvará a su primogénito. Hoy en día es tan importante saber que la obediencia trae recompensa y bendición sobre nuestros hijos. Por la fe también pasaron el Mar Rojo. Cuando estuvieron cerca del Mar Rojo, algo fundamental, dice la palabra de Dios: por la fe pasaron como por tierra seca. Y esto entonces hoy me lleva a entender que si Moisés, cuando no vio camino, por la fe entendió que Dios abriría un camino, y que así nos lleva a entender, cada vez que no veamos salida a algún problema, ten confianza, Dios tiene la respuesta. Ten confianza, Dios abrirá un camino donde no hay camino y te dará la victoria. Tómalo muy en cuenta, Dios está preparando un camino de victoria en tu vida. Finalmente, quiero que pienses en este instante que en el camino que estás pasando no estás solo. No te desanimes, Dios está contigo, y a su vez te sostendrá la mano del poderoso Dios invisible. Otra de las cosas importantes: es bueno y necesario que nos esforcemos por nuestros hijos. Parte de ellos es: obedeciendo la palabra de Dios traeremos bendición sobre nuestras generaciones. No te equivoques, no hagas tu propia voluntad, porque trascenderán situaciones que darán consecuencia a tus hijos. Obedece la palabra de Dios y ciertamente tus hijos agradecerán y recibirán esta bendición. De igual manera, no cambien los placeres del mundo por las bondades de Dios. Son efímeras, pero las bondades de Dios son eternas y son poderosas. De igual forma, nunca te avergüences de dar testimonio del Señor Jesucristo, porque ciertamente cada vez que tomes presente y defiendas esta causa, Dios es contigo, pero si tú vas en contra, también habrá consecuencias. Y por último, hoy quiero decirte: Dios busca hombres de fe, capaces de creer, capaces de caminar y capaces de hacer grandes cosas en Dios. ¿Estás decidido? ¿Quieres atender al llamado de Dios? ¿Quieres cambiar tu vida y tus costumbres para venir a caminar con Dios y entregarle tu vida y ser una persona que ame a Dios por encima de todas las cosas? Oremos en esta hora. Digámosle a Dios lo que deseamos en nuestro corazón. Padre eterno, yo te pido en este momento, en el nombre de Jesucristo, que tu palabra esté en los corazones, y así como Moisés, también nosotros podamos obedecer a tu palabra, caminar por fe y no por vista, y a su vez de la mano del eterno Dios invisible.
Abra nuestros ojos, que veamos tu presencia en medio de los problemas y permítanos, Señor y Dios, caminar en victoria siempre porque tú estás con nosotros. Pero permite que nuestros ojos espirituales vean al que está con nosotros como poderoso gigante y es Dios. Gracias, Señor, por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.